bienvenidos una vez más a el podcast más escuchado del mundo, entre los 4 espectadores A que nos la escuchan, madre. al capítulo número 2. Antes de iniciar, me gustaría aclarar y advertir de que, si bien es cierto, el podcast no se centra en humor negro o delicado, van a haber muchos comentarios de este estilo y en particular en este caso que toca temas muy, pero muy delicados. Eh, Así que vamos a lo que venimos. El día de hoy vamos a hablar del caso Almanza. Ocurrió en Almanza, Albacete, en septiembre de 1990. Una historia marcada por superstición, fanatismo, rituales esotéricos y una creencia que se salió completamente de control. Es el caso de Rosa González, una curandera conocida en su pueblo, y de su hija de 11 años, Rosa María, a la que todos llamaban Rosita. Durante varios días, un pequeño grupo de personas se encerró en una habitación convencido de que estaban luchando contra el demonio. Lo que ocurrió allí no fue un exorcismo, fue algo mucho más grave. Esta es una historia real, documentada, juzgada y difícil de asimilar incluso hoy. ¿Ok? Vamos a darle pase a Ley y de paso presentar a todos los que están aquí. Por un lado tenemos a Ley, la que va a Hola. narrar esta historia el día de hoy con su hermosa voz. A Lunian, Oli, oli, que oli, oli, oli. perfecto. A Taro, nuestra increíble editora, que se está esforzando mucho al parecer. Hola. Gracias a Taro y a Max, El que más bueno, habla del Max, una podcast. parte. Max es Literal. nuestra inyección de dopamina. Bueno, Así que cuando quieras, Ley, puedes empezar con el caso. Claro, ok. A finales de los años 80, la zona vivía una auténtica efervescencia de creencias esotéricas. Las sanadoras, mediums y supuestas curanderas proliferaban con rapidez. En Almanza, un municipio de poco más de 22.000 habitantes, se contaba por cientos. En su mayoría eran mujeres que trabajaban con hierbas, rituales, sesiones de espiritismo y promesas de sanación que sus clientes aceptaban sin cuestionar. En este contexto destacaba una mujer, Rosa González. Tenía fama, clientela constante y una economía tan próspera que su marido Jesús abandonó a su empleo por encargarse de la gestión administrativa del negocio familiar. Nada parecía faltarle: dinero, reconocimiento y éxito. Pero en 1990 la tendencia empezó a cambiar. Las consultas de curandería comenzaron a reinvertirse y se pusieron de moda las parejas de sanadores, especialmente si eran hermanos, ¿no? Rosa decidió O adaptarse. sea, ¿Sí? te interrumpo, pero A mí me llama mucho la atención es lo que menciona Ley respecto a que comenzaron a hacerse mucho más famosos las parejas de sanadores, porque eso es algo que se ha repetido incluso en contextos de Latinoamérica, en donde un sanador o un brujo no viene solo, sino que también viene como con una especie de linaje familiar, en donde si los gemelos también incluso tienen ciertos poderes espirituales o ciertos poderes sanadores, que se enfatiza mucho en eso. Entonces llama mucho la atención que incluso en un lugar tan alejado como Almanza, si no me equivoco el nombre, eh, ujú, ocurra lo mismo. O sea, es como, nacieron gemelos, tienen poderes. Literal. Sí. Rosa decidió adaptarse y ella lo que hizo fue incorporar a la hermana para, como ella diciendo, que ampliar el negocio, ¿no? Y así aumentaron los ingresos. Ahí sabes. Entre las Ok. clientas habituales había una mujer más joven, se llamaba María Ángeles Rodríguez, de 27 años. Ella admiraba locamente a Rosa. La admiración era desmedida. La veía como una figura casi eh, divina, como la diosa, ¿no? o sea, era como un fanatismo premium, digamos. Sí, literal. Ella pagaba el disco Suscripción premium de VIP. Rosa. Ajá. Con el El tiempo, Patreon. sí, literal. Bueno, pero obviamente como todo, esa devoción pues se volvió una relación sentimental y fuera, tú sabes, de la conducta normal. Entonces fue creciendo durante el verano de los 90 hasta volverse obsesiva, así modo stalker, modo libro de los que yo leo, ¿eh? O sea, Entonces,
a ella le dijeron, le entregaron el folleto de la sanadora y decía, de cliente a amante, y Mi abajo decía cliente un amante. upgrade que no venía en absoluto en el folleto, pero que igual recibió, ¿no? Ujú. Ya, o sea, ya no estoy entendiendo. Entonces, entre esta espiritista y la cliente existía una relación amorosa, o sea, de relación tipo pareja, ¿o me estoy equivocando? Mm, Más Más de bien, amantes, en realidad. sí. Más bien era como que quería, como que le hubiera gustado, se volvió obsesiva, ¿no? Pero yo no diría más bien que todavía a ese momento no se había convertido como romance O sea, todavía. era una devoción Sí, literalmente como que si a un padre, a un sacerdote, a un, como que si correcto. fuese el propio papa, algo así. Ajá, correcto, así mismo. Ok. Entonces, ya María Ángeles se distanció de su familia, de su esposo, y tenía 2 hijos que también como que los dejó al olvido. Ignoró las advertencias de su esposo, insistía que el esposo decía que Rosa no estaba bien, obviamente, porque pero entonces, No, sí, es muy normal, sobre todo. algo normal. Ella todo común, pero no, él no estaba bien y lo que único que le importaba a María Ángeles era ese vínculo que tenía con Rosa, no le importaba más nada. El negocio funcionaba, pero Rosa aún veía margen para crecer. So, si 2 hermanas curanderas atraían la clientela, 4 podrían atraer más. Se ordenó a María Ángeles que trajera a El, su hermana Mercedes, que vivía en Valladolid. el monopolio espiritista, Literal. el acaparamiento de creencias. Claro. O No. sea, más que ampliar la consulta, expandió todo el expediente psiquiátrico, ¿no? Digamos. Sí, Una sucursal. Una sucursal. literal. So, Mercedes llegó a Almanza en el fin de semana del 15 de septiembre del 90. Ese momento marcaría el inicio de lo que fue la tragedia que vamos a contar hoy, ¿no? Diría que era un momento que marcó la diferencia. Para recibirla, las 4 mujeres salieron a cenar y después regresaron a la casa familiar. Allí consumieron una de las pócimas que Rosa preparaba habitualmente. Es una pócima que venía con beleño, una planta que era medicinal, pero usos muy limitados, pero con efectos tóxicos y alucin- alucinógenos cuando se ingiere sin control. Aquella noche la dosis fue excesiva. Bajo los efectos de la sustancia, el comportamiento de Rosa se volvió errático y violento. Comenzó a acusar a Martín de ser un demonio y afirmó que era necesario realizar actos purificadores para expulsarlo. Todos los hombres tienen un demonio por dentro. Quiero hacer un comentario que personalmente no me sorprende en absoluto que cuando no se sabe explicar algo, la culpa es siempre del demonio, ¿no? Desde la Edad Media, la culpa es del demonio. En Siempre. este caso, no fue ella en absoluto. Me encanta. No fue la pequeña hierbita que se tomaron. No, todo No, no, en culpa del absoluto. diablo. Como buena El diablo no puede, mujer, nunca tenía la culpa ahí. como buena mujer, el demonio siempre es el hombre, ¿no? Obvio, por supuesto, Obvio, muerte al macho. No, obvio. mentira. De mí no vas a estar hablando, ¿ok? Yo no te pido que creas, yo te pido que respetes. Y me respetas. Te voy a purificar, Tao. Otro, otro Ok. aspecto que me llama mucho la atención es el concepto del brote psicótico que surge de este encuentro y de la pócima. Porque sí existe como una especie de relación en muchas ocasiones de los brotes o las alucinaciones están muy ligadas a lo que hace normalmente la persona de forma cotidiana. Entonces, si es una mujer que se ha dedicado a curar, purificar, hacer espiritismo, el contacto con espíritus, que es un brote haya despertado con ver al diablo en un hombre o en todo este contexto no me suena extraño, pero sí un poquito perturbador por lo que puede llevar a eso, pues, o la consecuencia que puede salir de eso. Eh, Bueno, ya entrada a la madrugada del 16, porque acuérdate que ella llegó el 15, ¿no? O sea, llegada a la Ok. madrugada del 16, Rosa y María Ángeles salieron a buscar más hierbas, porque obviamente no podían romper el high, para continuar el La hierba ritual. no falta.
No pudieron ser normales y tomar agua. Hay que buscar más hierba. Ana, Fue alarmada por lo que after, estaba... party, post party, todo. Sí, Ana, alarmada por lo que estaba ocurriendo, aprovechó y se fue, ¿no? Se marchó. Pues que ella no quería seguir allí porque las cosas estaban turbias. Mercedes quedó sola con los hijos de María Ángeles. Porque después de todo, María Ángeles no quería criar a los hijos. Al ver que pasaba el tiempo y nadie regresaba, ella llevó los hijos, los niños de María Ángeles, a casa de Rosa. Obviamente la Rosa que estaba endrogada. Al entrar, encontró una escena caótica y perturbadora. Las mujeres estaban completamente fuera de sí, hablaban incoherencias y destruían todos los objetos religiosos que tenían en la casa. Am, Era una mezcla entre exorcismo, after clandestino y un mal sí, viaje colectivo increíble. sí, necesito los objetos Ay, religiosos Dios, para luchar con el demonio, pero también los voy a destruir. No entendí. Pero bueno. qué fuerte. eh, Mujeres, no lo entenderíamos. Ajá. Bueno, ya salió el eh, acidito Tao, pero ajá, sí. síguele. Prosiga, por favor. Prosiga. En ese estado, Rosa Dios. comenzó a afirmar que quien estuviera menstruando llevaba el demonio en su interior. ¿Ok? Dato importante. Primero se fijó en Mercedes, pero enseguida desvió la atención hacia los hijos de María Ángeles, que aseguró que también estaban poseídos. So, no solamente el esposo tenía el demonio, también los hijos de María Ángeles. No sé, Ah, o sea, era un marketing total esto, ¿no? Primero era el padre el demonio, ahora es un marketing más agresivo a los hijos, digamos. demonio y Es No, es que repetidamente demonios el uso. chiquiticos. el demonio viene por herencia. Por Ah, edades. claro. Eso explica bastante. So, ¿cuál fue la solución de ella en su mente drogada? La sometieron a rituales que le provocaron un malestar físico. Aunque la llegada de Martín ese domingo permitió que se llevara a los niños antes de que la situación empeorara, al día siguiente tenían colegio. Ok, porque lo importante no era Ah, solamente los demonios. Primero el exorcismo no, y, no. y después ¿qué estaba? Literalmente fue Después, mañana en clase, exorcismo para otro día, por favor. Literal. So, Lunes, lunes no, y el único martes, momento en que los niños quieren ir a la escuela. Definitivamente. literalmente le dijo, no, mi fue amor, como no un... puedes ir al exorcismo porque mañana hay colegio. Papá, el lunes me tocó matemáticas, el martes me tocó inglés, el miércoles exorcismo con mamá y el jueves veremos. Veremos. Pero ya cuando se llevaron a los niños, Dios mío. como que no había nada para parar lo que estaba pasando y entonces el ritual continuó, ¿no? Ya sacaron los menores y el ritual continuó. Rosa insistía en que aún quedaba un demonio por expulsar, porque para ella todavía el demonio estaba dentro de la casa. Lo malo es que estaba la hija de Rosa, Rosita, en la habitación, en su habitación durmiendo, y ella se acordó que Rosita existía y que estaba durmiendo. Rosita, Qué buena madre. claro, Rosita había empezado a menstruar meses antes, pero aquel mes no le había caído su periodo. Entonces, para la madre, una madre tan buena al fin, tenía una sola explicación, ella estaba embarazada del demonio, ¿no? La única razón que convence. Y el hueso. La niña fue llevada a la habitación y Ok. sometida a un supuesto exorcismo que lamentablemente terminó causándole la muerte. La O encerraron sea, con medicina ella. alternativa, digamos. Sí, muy holístico de su parte. La, la encerraron con ellas, la desnudaron y le vaciaron los órganos por sus partes íntimas. Los únicos Ah, órganos que encontró el forense en el cuerpo de la niña durante la autopsia fueron el hígado, el vaso y el estómago, según dijo Lau Howden, colaboradora por el artículo que se publicó en RTVE. Sus gritos despertaron a Jesús, su padre, que salió desesperado en busca de ayuda. Acudió a Ana, la hermana que había huido la noche anterior, porque obviamente el hombre al fin no pudo hacer nada solo sin una mujer. Cuando, gracias por el Porque comentario. así es, porque así es. cuando regresaron para intentar rescatar a la niña, ya era demasiado tarde. Rosa, completamente fuera de la realidad, acusó entonces a Ana de estar poseída
porque intentó intervenir y salvar a la niña, ¿no? Obviamente la única explicación es que ella también tenía el demonio por dentro. O sea, L- lo más sospechoso de esto fue intentar ayudar, digamos, ¿no? Claro, O sea, hija, Dios. la única razón que en su cabeza tenía de que, vamos a decir, ¿por qué estás ayudando al demonio? Es porque tú también tienes el demonio por dentro, ¿no? La O sea, inmovilizaron. lo que más me sorprende Ujú. fue el hecho de que el padre se levanta, escucha los gritos y y se va dice, a buscar a alguien más. voy a buscar a alguien. Voy a buscar una mujer que me resuelva la vida. Obviamente, Y, como, y- como y hombre, por último se sorprende encima que llegó tarde. ¿Sabes? Es como, bueno, sí, al final el padre Y llegó con y fue todo, Ana la que la defendió. ajá, y con todo el escándalo que deberían haber hecho esas mujeres en estado de paranoia y que los rituales normalmente espiritistas no suelen ser silenciosos, ¿sabes? No suelen ser rezos de murmuro como el de una catedral, como nuestras abuelitas que van a hacer el rosario. Un Claro, no es rito como que le dijo, habla espiritista es un pasito y rito ya. con cantos, con gritos, con rezos, con cosas fuertes y vibratorias. ¿Por qué este padre no despertó antes? Es de buen dormir. No sé qué Sí, o decir. sea, el señor estaba Tiene literalmente sueño pegado en profundo. REM. Sí. O sea, no tiene explicación. Claro, porque yo sí les soy sincero, yo sí comprendo el hecho de que él al encontrarse la escena busque ayuda, porque a fin de cuentas, ¿qué puedes hacer con dos mujeres o mujeres que están ensangrentadas haciéndole algo tan terrible a una niña? O sea, tu vida también está en riesgo, aunque bueno, es muy dudable el proceso. Pero a mí me parece más perturbador es el hecho que el tipo no se haya despertado, no se haya dado cuenta de lo que estaba pasando. También creo, y bueno, esto es especulación, ¿no? Que yo creo que era algo común, como que esos gritos o ella haciendo rituales era algo que pasaba comúnmente, ¿no? Porque eso es lo que ella se dedicaba. O sea, a lo mejor él lo Sí, tomó al principio como algo, o otro ritual más que está haciendo mi esposa, ¿no? Y no, y fue cuando ya la niña empezó a gritar que a lo mejor fue que se despertó. sí, tiene más sentido. ¿Me entiendes? Porque me imagino. Eso sí tendría un Sí, poco más de sí, sentido. Sí. sí, cierto. Ujú. Sí, claro, porque la costumbre, bueno, él literalmente la escuchó y dijo, ay, esta vez estas par de locas. Literal, seguro. Ok, Ah, Ahí seguro lo como que tipo ya va a despertó, empezar otra estaba la vez tipa y bueno, gritando, demonio, que no sé qué, y dijo, esa es mi mujer, es un martes. ¿Me entiendes? Es algo común. ok. Entonces, cuando Ajá. ajá, dime. No, prosigue, por favor. Bueno, entonces ellos cuando entraron a ver esa escena, ¿no? La inmovilizaron y estuvieron a punto de repetir el ritual con ella, que bueno, no lo llegaron a hacer, pero estuvieron a punto de eso, ¿no? Jesús volvió con Martín y poco después con la Guardia Civil, que fue la que intervino como tal. Los arrestos se produjeron el 18 de septiembre de 1990. So, vamos a pensar que esto empezó, ¿qué día fue? El 16 y los arrestos fueron el 18. So, fueron como 2 días 18, completos. mucho después, exacto. Exacto. ujú. So, en el juicio, los hechos quedaron acreditados. La causa de muerte fue clara. eh, fue en realidad un shock por el dolor que ella sintió. Sin embargo, ninguno de los implicados ingresó en prisión. So, lo que pasó fue que Jesús y Ana declararon como testigos y no fueron juzgados. Y los informes psiquiátricos de Rosa y María Ángeles concluyeron que ellas dos sufrían de un brote psicótico agudo y con pérdida total de la realidad. Y que Mercedes atravesó un episodio de trastorno mental transitorio. Fueron consideradas no imputables. O sea, al final, en realidad, no hubo como que justicia así con ese caso. Am, O las sea, en conclusión fue como, No fueron llevadas, eh, no fueron la llevadas a conclusión un fue, nadie es sanatorio o algo así. culpable. Perdón, dímelo. O sea, estas mujeres no fueron llevadas ni siquiera a un centro de rehabilitación mental, de reclusión mental, nada de eso. Sí. Las mujeres pasaron
No estamos completamente seguros, porque acuérdate que esto pasó hace un tiempo atrás y como que los récords no están muy buenos, pero pasaron entre 1 y 4 años en hospitales psiquiátricos recibiendo tratamiento, pero no hubo como tal, como una condena penal. Sí, no hubo una condena penal del Ujú, hecho. ujú. Ok. ¿Qué ibas a O decir, sea, Teo? no hubo culpables, que no, que la conclusión judicial fue básicamente no hay culpables, estaba mal mentalmente, pero la niña murió y fin, digamos. Sí, literal. Increíble. Claro, O como sea, dicen de sí que Ok. no hubo hubo culpables, justicia como como tal, tal. sí hubo culpables, lo que no hubo, Claro, pero la eh, culpa, exacto, no hubo una justicia real para el hecho, o sea, no pagaron por el crimen, sino claro, que la Ujú. culpa fue no imputable por el hecho de que se consideró que estaban en un brote Fue psicótico como agudo. una culpa justificada, por así decirlo. bueno, Ah, no sí, justificada. Por el hecho de básicamente, que porque estaban en ese, o pero sea, es que que no, claro, no están sé cómo se pasando por ese manejará, brote. exacto, no sé cómo se manejará el tema legal o cómo se manejaba el tema legal en esa época, pero si un profesional de la salud, un psiquiatra, determina que el culpable no estaba en sus cabales, se considera que no es imputable. Entonces, Ujú, wow, o sea, es triste, es muy lamentable, pero wow, o sea, a mí me llama también la atención algo, no sé si eso lo habrá mencionado el forense y será un poquito crudo, pero ¿cómo hicieron para sacar las vísceras de la bebé, de la pequeña, de esa manera? O sea, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿qué debe haber sido la cosa más perturbadora del mundo? sí fue, porque O sea, fue no, básicamente por fuerza y los detalles están un poquitico fuertes, diría yo, pero sí fue a la fuerza, como con Hay, hay, objetos. hay detalles que evidentemente se tienen que omitir, ¿no? Ujú, Pero bof. sí, y sí, y no, y es que, o sea, solamente como colocarse en la escena, o sea, hay dos formas que esa niña pudo haber muerto, o sea, o fallecido, perdón. Lamento las palabras con duras, pero lo más seguro es que haya sido por la gran pérdida de sangre. Pero para ella poder llegar a esa gran pérdida de sangre, o lo que Slash se llama shock hipovolémico, o sea, el dolor que tuvo que haber sentido antes de eso ujú, es algo que probablemente sea indescriptible. Y si nada más consiguieron en el cuerpo de la pequeña tan poquitos órganos, ujú. o sea, incluso órganos que no me hablaste, no me dijiste que consiguieron corazón, no consiguieron pulmón, sino nada más hígado, no sé si lo pudiese Hígado remencionar otra Yo vez. a lo mejor creo que es más bien ese reporte fue basado en lo que pudieron encontrar en la parte abdominal, pensaría, ¿no? No como tal. A Sí, lo sí, mejor también puede ser que ellos la hayan abierto de otras maneras que no se reportó también. Muchos casos como que omiten ciertos detalles porque piensan que es muy fuerte para el público y puede suceder así en ese caso, ¿me entiendes? no, es que es un caso delicado, Sí, extremadamente delicado. Y creo que lo más triste es como que se siente como esa sensación de que no hubo justicia, claro. de Ujú. que no hubo, Sí, como que sí, hiciste este acto tan horrible y te fuiste para tu casa. A los 4 años de estar en un hospital psiquiátrico que te daban la comida y una pastilla y te pasaban la mano y te dejaban dibujar, ¿no? Dios mío, es que impresionante. O sea, de verdad que es súper crudo porque las personas que lo hicieron, que le hicieron esto a esta niña, eran cercanas a esa niña, ¿sabes? Creo que es lo más triste también. O Sí, sea, tú te esperarías algo así tan atroz claro. Y ella que de otra confiaba seguro gente, en ¿no? su O sea, mamá hasta el fin, confiaba en su mamá hasta el fin, me imagino. Exactamente. es un Ve. caso que literalmente demuestra que la superstición, el fanatismo y la falta total del sentido común, por no decirlo de otra manera, eh, termina siendo trágico, ¿no? Porque ni siquiera Sí, un claro. resultado espiritual, no fue un demonio, ni fuerzas oscuras, ni posiciones. Fue literalmente gente adulta tomando decisiones absurdas
que nadie paró, por lo menos a tiempo, y complicado. Sí, es como quien dice que la maldad humana es la más real de todas. Es la que realmente hay que tenerle miedo a la propia maldad humana. El tema es que, ¿ustedes qué piensan? Yo quiero saber qué piensan ustedes del veredicto de que estas mujeres fueran consideradas imputables por el hecho de que estaban por un proceso psicótico agudo. ¿Qué piensan ustedes? Para mí tienen que ser castigadas ¿Se igual. lo merecían o no se lo merecían? Entiendo. Sí, obviamente tenía que ver. Sí. Sí, no, y antes que ellas se tomaran esas hierbas, yo siento que ellas sí estaban capacitadas mentalmente. Eso, a lo mejor no estaban en sus cabales mientras estaban pasando ese brote psicótico, ¿no? Pero ellos tomaron la decisión de tomar esa hierba, ¿no? No creo que debería haber sido coge 4 años de hospitales psiquiátricos y para tu casa. Después de la psiquiatría deberían haber seguido una condena, en mi opinión. Sí, y más allá de eso, desde un punto de vista legal, digamos, creo que es un abandono muy notorio de lo que era la maternidad o paternidad en cualquiera de los dos casos, porque ninguno se hizo cargo. El padre que literalmente fue a buscar ayuda en vez de hacer algo, y la madre que estaba totalmente en otro plano. Sí, varios cargos, no solamente como asesinato, negligencia infantil, abuso infantil. Ellos tenían para construir un caso inmenso. Esa mujer es para que recibiera por lo menos 4 cadenas perpetuas, pero igual. Sí, o sea, a mí yo creo que también me llama un poco la atención. No sé si caería tanto en este caso que como que el tema del brote psicótico o de la enfermedad mental en exacerbación, como que es un obstáculo para la idea que voy a plantear. Pero a mí me parece que el haberse dedicado tanto tiempo a lo que eran estas curaciones y rituales, de cierta manera ya existía en ellas una normalización de los hechos. Y claro, en este estado de poca razón o raciocinio, la normalización del hecho, o sea, nunca hubo o sea, para ellos no existió nunca ¿qué es lo que comúnmente hacemos a literalmente desgarrar el cuerpo de una niña? O sea, siento que en qué momento se normalizó ese punto o en qué momento lo creyeron que era lo normal. ¿Qué es lo que me hace pensar? Es que para mí estas mujeres tenían que haber hecho cosas muy similares estando completamente sobrias o completamente en sus cabales. Bueno, hay que tener en cuenta también que evidentemente no es, por decirlo de una manera, el culpable directo, pero en ese tiempo se menciona que habían aproximadamente entre 200 a 300 curanderas en Almanza y que se había vuelto muy famoso el hecho de visitar curanderas. Es la descripción perfecta de una pócima no te va a salvar y por ahí te vendría bien una segunda opinión, creo. Sí, claro, también creo que era un tema excesivamente normalizado Sí, en esa en época. ese lugar. En ese lugar. Lo que pasa es que, wow, o sea, eh, es turbio. Y yo creo que este tipo de casos se repiten mucho más seguido. Y en otros lugares, en otros países, porque por ejemplo aquí en Latinoamérica existen muchas ciudades que son conocidas principalmente por sus brujos y brujas. Y también se sabe que esos mismos brujos y brujas han hecho rituales complejos, ¿sabes? Han hecho rituales difíciles Y se siguen haciendo, de hecho. y se siguen haciendo, exacto. Por Ujú. ejemplo, yo les puedo decir de que aquí en mi país hay una montaña que se le llama Sorte, que normalmente es muy visitada por espiritistas tanto de muchas ramas, no voy a decir qué religiones porque sería dar una implicación que realmente no quisiera dar, pero se sabe que en ese lugar existen y se han descubierto hechos o pruebas de que han ocurrido crímenes muy similares a este, muy similares a este. Entonces, tanto de seres humanos como de animales. Y estamos literalmente hablando del pleno siglo XXI en una montaña que no está muy lejos de una de las principales ciudades más movidas de mi país. Entonces,
yo no me- y por ejemplo, casos de México, en donde no recuerdo el nombre de este pueblo, que también es súper conocido por sus brujas y brujos, que incluso se tienen hasta negociaciones o pactos con incluso políticos y celebridades. Entonces, yo creo que una de las cosas más tristes de este caso es que no es solamente uno que destaca, sino que es el que conocemos, porque probablemente existan casos iguales o peores que Ujú, lamentablemente ni siquiera van a salir a la luz. Entonces, correcto. eso es lo que a mí más me genera como cosita, ¿no? Sí, sí, y es verdad. Y es algo bien común, y bueno, ahora estamos más en un punto que la tecnología, el internet, y bueno, tenemos manera de acceder, tú sabes, a recursos y buscar, ¿no? Pero en ese tiempo no existía eso, era lo que ellos conocían, para ellos no era algo raro, era algo común. Y, Era lo normal. Sí, ujú, es raro, es raro, es raro. Me gustaría saber o sea, solamente por mera curiosidad, qué tipo de espiritismo o practicaban estas criminales, porque eso no tiene otro nombre, porque es España, estamos hablando de Almanza, ¿no? Que es Ah, España, y Almanza. España es uno de los países más catolicistas del mundo. Entonces, ¿cómo un país tan católico permite algo así? Y, o sea, es turbio, bueno, es raro. ¿Qué piensas? sí, en esos Ajá, dime. tiempos lo que pasaba, y bueno, que yo conozco, y a lo mejor estoy mal, ¿no? Pero ellos creían que ellos tenían un don otorgado por Dios. Y no estoy hablando de si este caso específico porque no lo conocemos, pero se pasaba mucho de eso, que creían que ellos tenían otorgado el regalo de Dios de curar, otorgado por Dios. Y aún así era católico, pero era Bueno, espiritista. Pero ellos pensaban que era otorgado por me gustaría, Dios. me gustaría hacer un paréntesis, de hecho, para contarles, porque ustedes sabrán que yo fui el que estudió más que nada el caso y Ujú, Lunian que lo ha leído más. Y dentro de los artículos que me tocó investigar, hay algunos, que en su mayoría, especifican que Rosa, que era la sacerdotisa ujú, principal, por así decirlo, empezó como una, haciendo simplemente palpaciones, algún que otro control sencillo, conversando con la gente empezó a acercarse, a decirle que sí le funcionaba, que le pasaban los dolores, tal y cual, entonces ella empezó a simplemente decir, ah, tengo un don, tengo un poder y esto lo tengo que usar para algo. ujú. Entonces fue algo que venían con un historial de aprobaciones de personas X y evidentemente bajo mucha ignorancia, ¿no? Sí, es que para que la mujer se haya hecho literalmente un imperio espiritista monopolizado de atenciones de sesiones y rituales, que la mujer tenía que tener un apoyo popular. O sea, la gente tenía que ser reconocido. O sea, no era no era la brujita de la esquina o la señora de la esquina de tu casa que te dice, bébete un té con manzanilla cuando tengas gripe. No, era literalmente alguien conocedora del tema, ¿sabes? No era cualquier persona. Y hasta incluso drogada era capaz de guiar un ritual para exorcizar. Que la cosa que se Bueno, supone y dicho exorcizar por padres desde que un punto exorcizan. muy alejado del... Sí, ella pensaba que estaba No, bueno, o sea, exorcizando, ella pero exorcizó fue la vida, literalmente. Ya no exorcizó un demonio, exorcizó fue una vida. Y cabe destacar Dicho que de la a forma pesar más. de todo eso, tenía tanto alcance que mantenía a su familia. El esposo dejó de trabajar, o sea, literalmente reemplazó el negocio por un Excel espiritual, digamos. una mujer empoderada. Es que la gente, exacto, pero es que la gente sí paga por eso, Tao. O sea, No, sí, la me gente di paga cuenta. y hay gente dispuesta a pagar mucho dinero. Cuando te digo mucho dinero, es mucho dinero. Sobre todo si tienes esa fama o esa reputación de que las cosas que haces funcionan o han tenido un resultado positivo. Así sea que la viejita nada más hacía palpaciones y la gente se sentía bien. La gente paga por eso.
O sea, Ujú. de lo que se montó su imperio, te lo creo. Te lo creo en completa ley. Acuérdense que no O solo sea, eso, porque también Bueno, está el efecto placebo, ¿no? Que si la gente cree que le va a hacer bien, muchas veces funciona, porque la mente es fuerte. Entonces, a veces ella no tenía ni un exacto. don, ni era buena curandera. En realidad la gente creía que sí y ya, sí. Y lo que tenían a lo mejor era ansiedad. Eh, el efecto placebo es un tema bastante interesante porque incluso la misma medicina no logra especificar cuál es el origen del efecto placebo. O sea, sabemos que existe, sabemos cómo funciona, pero no nos explicamos el por qué existe. Entonces, eso es un tema interesante y que obviamente también está muy ligado a este tema de las medicinas alternativas, que de cierta manera ayudan y no ayudan, pues. O sea, yo sí creo, por ejemplo, de que ciertas medicinas alternativas son funcionales para el paciente, pero claro, en ciertos límites. No a llegar al límite de ir únicamente y exclusivamente a la viejita espiritista que te va a exorcizar el demonio a través de, no sé, la boca. Es algo turbio, pues, es algo con un límite como tal. ¿Qué opinas tú, Tao, de bueno, eso? Vamos a hablar del señor Acidito. ¿Qué dices tú? sin palabras, sinceramente. Es un caso que pensaba tomar un poco más con humor, pero se vuelve muy, muy trágico y ya ni las Sí, ganas de hacer un chiste, sí. la verdad. Sí, es que yo siento que es uno de los pocos casos en donde el humor se apaga, ¿sabes? O sea, incluso no sé si ustedes lo sintieron porque veníamos conversando súper cool y cuando comenzamos a llegar al pico Ujú. de la demostración del caso, como que, o sea, no es que ni siquiera te nace la necesidad de dar un chiste o Yo dar un iba bien hasta comentario. el cóctel de orégano, hasta ahí iba bien. Después, bueno, Sí, güey. Hasta allí es que es triste, es un caso muy, muy, muy triste. No es como que si estuviéramos hablando de los ovnis que aparecen en, no sé, en el área 51 o en Arizona. ujú. Estamos hablando de literalmente la vida de una niña que se fue de manera muy injusta y de manera muy brutal. Entonces, no. Uno que todavía es muy empático, a pesar de que queramos decir que no, Tao, no mentira. Eh, nos duele, man, Tengo, nos duele. O tengo sea, tos. No, no es como, ¿sabes? Impacta al punto de que se apaga incluso luces de uno. Uno pierde la fe en el mundo, man. O sea, tu propia madre vio que te estaban quitando tu vida y no hizo nada. O sea, no, güey. Qué fuerte. Pues sí. Sí. Ujú. Pues sí. No sé si alguien más quiere comentar algo. Vamos dejando por acá el capítulo. Vale, Yo, por mí hasta está bien. ahora. Un capítulo turbio. Sí. Impactado. Sí, porque Yo, luego turbio, la turbio molesto se editora me va a podría regañar por decir. tener que editar tanto. No quiero decir quién es. Ve. Pero bueno, No, más que nada es un caso turbio molesto, se podría decir, porque al final fue como lo que decían, bueno, 4 años y para tu casa y ya está, pues, y quedó Sí. ahí. No. Sí, literal. Pues bueno, Sí, sí. bueno. Maxi, si gustas saludar, aunque sea, para el aporte, la Maxi ha despedida. hablado demasiado. Demasiado. Oh, Disculpen. ¿cómo se te ocurre? Maxi, por Sí. favor, Sí, ese es los el oídos ya me duelen principal por orador de cansados. Null Podcast. Sí, No se metan literal. con Maxi, él es el No lo principal orador escuchaste de todo Null el podcast Podcast. hablando. Él carrea en el Valorant, pero no. Ahora nos carga en el podcast, así que hay que No, agradecerlo por él eso. carga en el Valorant, pero en este momento es literalmente la foto de perfil de él en Discord. Literalmente. Sí. Bueno, vamos dejando por acá. Lamentablemente nos tocó un caso real que demuestra cuando la superstición, el fanatismo y la falta total de sentido común se juntan y el resultado no es espiritual, más bien es trágico, porque ni siquiera fue Irreal. un demonio, fueron ni fuerzas oscuras ni posesiones antiguas, digamos. Fue literalmente gente adulta tomando decisiones absurdas sin que nadie le frenara nada a tiempo, como lo dije antes. Y creo que si algo deja en claro
es que no todo tiene una vía alternativa. En este caso la medicina fue muy escasa y no siempre lo espiritual termina siendo sabio, ¿no? Obviamente depende de las creencias de cada uno, Claro. corre muy por su cuenta, pero el sentido común vendría bien a juego en este momento, o por lo menos en ese momento. Ujú. Muchas gracias a la gente que nos escucha o nos va a escuchar. Decirles que pueden encontrar los artículos que estemos investigando en el Discord, que lo van a encontrar en la descripción. Y agradeceríamos si comparten, si apoyan, cualquier comentario, compartirlo con amigos, lo que sea, se agradece. Y nuevamente, muchas gracias, un saludito y no sé si los demás se quieran despedir. Chao. Sí, bye. Chao. Chaito, que les Chao. vaya súper bien. Bye.